Arrancamos. Muy buenas noches para todos y todas las personas que estamos vinculados en este proceso del aprendizaje de la psicología astrológica del método Huber. Y sean todos bienvenidos. Adiela, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Muy bien, gracias. Bienvenidas las personas que se encuentran ingresando en este momento a esta clase de astrología por el método Huber. Hoy vamos a continuar viendo los planetas en los signos, cómo funcionan de manera general los planetas, cómo podemos comprender y ver entendiendo las cualidades principales de los signos y las cualidades de los planetas que ya hemos visto, al hacer, diríamos, esta sobreposición de la presencia de un planeta en un signo, teniendo en cuenta estas características, podemos hacer desde ya, empezar a hacer una interpretación de eh, cómo es la manifestación de estas energías en los signos, en una persona. Sí, tengamos en cuenta que los planetas son capacidades reales que tenemos. Por ejemplo, Marte es la capacidad de actuar, de hacer movimiento, de ejecutar. La luna es nuestro yo emocional, la capacidad de sentir, lo que llamamos el niño o la niña interior, nuestro centro emocional. Venus es la capacidad que tenemos o la función de reconocer la armonía, la belleza y de expresar la armonía y la belleza. Entonces, los signos y los elementos lo que hacen es que le aportan un impulso. Por ejemplo, en el ejercicio que vamos a ver a continuación, vamos a coger a Venus, como Venus tiene una función específica, pero se va a ver estimulado, se va a ver motivado por el signo, por el elemento. Si es cardinal, va a ser el impulso, el poder, el lanzarse. Si es un signo fijo, va a buscar la estabilidad, la seguridad, construir algo estable. Y si es un signo mutable, va a buscar relación, contacto, cambio. Y el elemento va a aportar la forma en que se va a expresar Venus. Fuego sería de manera intensa la aproximación hacia la búsqueda de la armonía, con un contacto intenso, directo, no tan venusino. Y si es el agua, sería el sentimiento. Aquí tenemos cuatro versiones de cómo los elementos, los cuatro elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego, involucran, le dan un matiz especial a la expresión de Venus, que es la belleza, la armonía, la capacidad de reconocer lo bueno, lo bello, lo bonito para nosotros. Sí, digamos que como lo veíamos en la clase pasada, eh, la interacción entre un planeta y un signo va a estar matizada, diríamos, por la presencia de ese planeta en esa cualidad específica, de acuerdo al elemento que forme parte, de acuerdo también a la cruz que corresponda a ese signo. En la medida que vamos avanzando, vamos a ir afianzando toda esta información de las cruces. No se sientan, digamos, abrumados de pronto por la información, porque son temáticas que vamos a seguir viendo a lo largo de todo el curso. Esto es algo que se mantiene de alguna manera, pero que vamos a ir profundizando poco a poco. Y como les decíamos, en este caso básicamente es una imagen gráfica que muestra cómo un sol puede estar teñido de un elemento, en este caso un signo de elemento fuego, estaría aquí representado por ese sol rojo, o si el sol se encuentra en un signo de elemento agua, estaría aquí representado por ese azul, es decir, que la cualidad del signo y de acuerdo también a la cruz a la que pertenezca, va a darle unas características particulares a ese planeta. Si es tierra, lo mismo. Aquí vemos este sol en verde permite que esa autoconciencia, en este caso, en el sol,
se manifieste de maneras muy particulares, de acuerdo a las características del signo. Y lo mismo en el caso del elemento aire. Entonces vamos a irlo desglosando, viendo ejemplos que nos ayuden aquí. Martín estaba explicándoles un poco sobre un ejemplo con Venus. Utilizamos este planeta, puede ser cualquier otro planeta, pero en este caso Venus, que significa todo lo que tiene que ver con la cualidad amorosa, la cualidad, diríamos, femenina, de la belleza, se va a ver matizado dependiendo el elemento del signo. En el caso, por ejemplo, del elemento fuego, como dice Martín, ese afecto, ese aprecio, esa cualidad armónica va a ser enérgica, va a ser directiva, va a ser más bien fuerte y va a haber empatía con otros, es decir, ese Venus se va a sentir cómodo en actividades enérgicas, diríamos, en la interacción con otras personas. En el Sí, caso de... ¿Sí? por ejemplo, motivando a otros a hacer algo que le gusta. Entonces la persona con Venus en Sagitario, Leo o Aries va a manifestar ese gusto por actuar, por hacer actividades que comparte con otros y que le gratifican. Entonces va a mostrar el fuego, se va a volver dinámico, va a mostrar un gran interés, va a propiciar que pase esa actividad que le gusta. Si Ujú. vemos, por ejemplo, el agua, lo que va a hacer la persona es, al contrario, se va a ir más hacia adentro, va a guardar más silencio, espera compartir, por ejemplo, en la intimidad más el estar, el compartir, no tanto la fogosidad hacia afuera. Eso no está bien ni está mal, sino son formas. Esto nos va a ayudar a entender que los seres humanos somos muy distintos. La astrología, algo que nos enseña, que cada persona tiene una manera única de leer, de interpretar y de expresar el mundo, de interpretar el mundo y de expresar su mundo. Y en el caso del agua, la sensación de placer, de armonía, de belleza pasa por un recogimiento, por la sutileza, por la suavidad, por muchas veces el no lenguaje verbal, no hay verbalidad, sino como el estar, el sentir profundo, el intercambio de energía que hay entre las dos personas. ¿Qué es mejor, el agua o el fuego? Ninguno, son formas de ser. Exactamente, entonces de la misma forma podemos tener en cuenta a cada planeta y darle ese matiz en este caso de elementos que va a dar esa cualidad particular, esa manera de expresarse. Es como si el signo le diera esa cualidad energética particular, como si le diera, se compara también como los actores serían los planetas y el vestido, la vestimenta, la coloca el signo, dependiendo cómo tenga que expresarse ese actor. Sí, por ejemplo, mira, Adi, el aire, en el caso de Venus en los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, la belleza la va a buscar y la armonía a través de la comunicación, del intercambio de información, del intercambio verbal, el compañerismo y la sociabilidad se va a dar a través netamente de la comunicación. Un signo de aire con Venus, esta persona requiere de socializar, de tener la expresión de la armonía implica actividades donde se comparten ideas afines, la forma en que se comunica la información va a ser agradable, hermosa, eh, muy estética. Pero Venus en Tierra, por ejemplo, va a buscar es vivir a través de los sentidos, de la sensorialidad. La Tierra tiene que ver con la sensorialidad. Entonces, el mismo principio de la búsqueda del bienestar, del placer, de lo bueno, que es Venus, de la belleza, el elemento Tierra va a ser muy físico y muy sensorial. No es como en el aire, que es la mente o las ideas, o en el agua que se va hacia el sentimiento y en el fuego que se va hacia expresar acciones que le gustan a la persona.
Esto es muy importante para, por ejemplo, si vamos a entender cómo cada persona vive ese mundo venusino, esa belleza, esa armonía, tenemos que reconocer en qué elemento y en qué signo se encuentra para entender cuál es su código con el cual conecta la belleza y expresa la belleza que representa Venus. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar, como veníamos en el ejercicio de la clase anterior, revisando planetas en signos. Es decir, en este caso vamos a continuar con los planetas que se ubican en los signos de aire. Independientemente del planeta, las cualidades que va a tener ese planeta va a tener que ver, en el caso del elemento aire, con la percepción mental, con la comunicación, con la transmisión de información, la recepción de información y a su vez ese poder generar de la información recibida un discernimiento o una elaboración de esa información. Es decir, es una cualidad comunicativa, como lo es el aire que se comparte entre todos, el aire que compartimos al respirar. Los planetas que se encuentran allí tienen ese don de comprender cómo en el caso del elemento aire hay esa capacidad de compartir, de transmitir, de recibir, como se haría en el caso de la respiración, el inhalar, el retener, intercambiar y el exhalar. De esa manera y bajo esas cualidades se comportan los tres signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Sí, en el signo mutable, que es adaptación, relación, combinación, que es en este caso Géminis sería el signo mutable de aire, entonces hay una gran curiosidad por saber, estos planetas desean relacionarse, saber la información y moverse. Se va a asociar incluso al exceso de comunicación o de lenguaje y una gran apertura para reconocer la información del entorno y expresarla. En el signo cardinal de Libra, que es energía de impulso, de emprendimiento, entonces esta capacidad de la comunicación tiene la fuerza de unirse a otros para iniciar, para proponer o para sacar adelante unas ideas, un grupo o una información que los une. Entonces se vuelve como una especie de líder o participa dentro de un proceso de iniciar o echar a rodar nuevos conceptos o ideas. Y en el caso de Acuario, que es el signo fijo, va a buscar la seguridad. Recordemos que los signos fijos buscan la seguridad y en el caso de Acuario a través de ideas diferentes, originales, distintas, no necesariamente de la nueva era, diferentes, incluso un poco extrañas, pero no va a generar como en Géminis o en Libra una capacidad de relacionarse con más gente, sino más bien como es un signo fijo, buscará seguridad, buscará su pequeño núcleo o incluso muchas veces se puede encontrar muy aislado en ese mundo de su originalidad, de sus ideas, sin que haya una gran relación con otros. Esto es importante que tengamos en cuenta, que observemos que las tres cruces, cardinal, fija, mutable, están detrás del elemento y le dan un matiz especial a cada signo. Uh-huh. Exactamente. Entonces vamos a ir mirando estos tres signos y vamos a mirar ejemplos de un planeta en un signo particular. Entonces comencemos por Géminis. Traemos este ejemplo, recordemos, acá les dejamos en la imagen cómo Géminis tiene unas cualidades específicas y es que es del elemento aire, lo cual, como decíamos hace un momento, tiene que ver con el intercambio de comunicación, es decir, los planetas que se encuentren allí van a tener una cualidad comunicativa y una necesidad de comunicar, de dar y recibir en términos de comunicación. A Sí, su vez, hay una cruz, que es en el caso de Géminis, la cruz mutable. Recordemos cómo la energía de la cruz le da una disposición muy particular al signo. En este caso, Géminis es un signo que se caracteriza esencialmente por
ser de los más comunicativos, disfrutar profundamente ese proceso de curiosidad, de recepción de la información y al estar en una cruz mutable, al ser Géminis mutable, todavía más inquieto en la comunicación, es decir, todo lo que tiene que ver con Géminis tendrá que ver en términos de la comunicación. Y en este caso pusimos el ejemplo de la luna. ¿Cómo lo verías, Martín? Sí, por ejemplo, hemos traído en este caso a Barack Obama con la luna, que es su yo emocional en el signo de Géminis. Una de las cualidades que le hemos visto a Obama es una capacidad de empatizar con diferentes grupos humanos. Siempre se le ve sonriente, incluso jocoso en esta fotografía, por ejemplo, con su familia, poniéndole allá los deditos, los cachitos a la hija detrás. Eso es una acción típicamente geminiana, muy empática. En este caso, la persona, como en el caso de Obama, emocionalmente, estamos hablando no de su mente, sino de su centro emocional, que es la luna, capta rápidamente cómo está el entorno, los cambios de humor, es signo mutable. Entonces, rápidamente se relaciona con el entorno, interpreta qué necesita emocionalmente el entorno y lo expresa adaptándose. Eso le da una capacidad de empatía y de versatilidad muy grande. Y en algunos casos, las personas que están alrededor pueden confundirse un poco al ver que la persona es demasiado flexible, empático y pensar que todo el tiempo va a estar en esa dinámica. Recordemos que solamente estamos viendo el yo emocional en Géminis, no estamos viendo otros planetas como el Sol en Leo, Saturno en Capricornio, que hablan de otras facetas de Obama. Pero en el campo emocional, ustedes lo pueden ver varios videos de él, siempre va sonriente, empatizando, hablando, una gran capacidad de comunicación, siempre ha sido un gran comunicador, se considera que es una de las personas junto al Dalai Lama que tiene una comunicación directiva y que sabe expresar en palabras muy precisas sus ideas y además lo que la gente necesita escuchar. Claramente esa es una cualidad de Géminis, como en este caso. No estamos hablando aquí y les hacemos una aclaración de política, porque a veces cuando miramos estos personajes entran las vísceras a decir, es que ese tipo, nosotros aquí nos abstraemos de eso y les pedimos el favor de hacer esa abstracción, solamente traemos el ejemplo independiente para poder observar sobre la realidad esa capacidad o esa forma para que nos ayude a entender, más allá si nos gusta o no nos gusta la ideología, no nos interesa en este momento, sino observar sobre los ejemplos concretos para poder aprender. Bien, entonces, como dice Martín, yo agregaría también cómo las emociones, en este caso, se expresan más bien a través de la palabra, a través de la comunicación. Cómo es importante para una persona que tenga la luna en Géminis la posibilidad de expresar sus emociones. Si no lo puede hacer, realmente sería muy frustrante, muy difícil, muy complejo para esa persona. Esto nos va permitiendo comprender un poco la manera de ser de los demás. Y ya desde aquí podemos empezar a mirar cartas y empezar a analizar un poco de acuerdo a esas dos variables, planeta en el signo, cómo podría ser la forma como manifiesta la persona la cualidad planetaria. ¿Mm? Continuamos entonces con el siguiente signo de aire de la cruz cardinal. Recordemos que la cruz cardinal en este caso está dado por el signo de Libra, es decir, que es un planeta eminentemente de relación con otros, de comunicación, de intercambio, pero que se hace de una manera, diríamos, con una enorme necesidad de acercamiento, de poder hacer un intercambio de comunicación con las demás personas, que necesita mucho del otro para poderse reconocer a sí mismo. Por esa razón es tan importante para las personas que tengan el sol en Aries, como en el caso de este ejemplo, esa necesidad de ir al otro,
pero se va de acuerdo a unas cualidades particulares del signo, que también en este caso es muy importante recordar la regencia. Recordemos cómo Libra está regido por Venus, que le da una cualidad también particular y es que se da de una manera armónica, de una manera agradable, sensible, de una manera que busca un sentido de justicia, un sentido de imparcialidad y una capacidad grande de armonización. Si la energía cardinal en Libra, como en el caso de Gandhi, se va a manifestar a través de una comunicación, como lo expresan los signos cardinal, de liderazgo, de aglutinar en torno a una idea, a un grupo de personas, de movilizar. Miren la diferencia entre Géminis, que es adaptativo, que es empático, comunicativo, a Libra, que es liderar, movilizar, impactar con las ideas, con el conocimiento y con la información. Por eso traemos el caso del Sol de Mahatma Gandhi, que tuvo por objeto dirigir una conciencia no solo personal, sino colectiva, donde reunió a millones de seres humanos en torno a un ideal o una idea que era liberar a la India del dominio británico a través de la no violencia, que es un arquetipo de Libra. Pero la no violencia, como nos lo demuestra el signo cardinal de Libra, no quiere decir pasividad, sino una intensa actividad, solamente que enfocada en el bienestar, en la armonía, en una posición muy cardinal, muy vertical, pero enfocada en no hacer daño, sino en buscar una solución a partir del poder que da, en este caso, la no violencia. Esa es la energía cardinal, tiene una dirección, un poder. Siempre que hablemos de cardinal hay un poder, un propósito muy definido, muy dirigido, y el elemento aire comunica, socializa, eh, se hace comunicativo, se hace, en este caso en Libra, líder, pionero, el que está al frente, pero su idea no es su idea, es la idea de muchos, pero él la canaliza o la interpreta con su liderazgo. Bien, y así en general un planeta que se encuentre en el signo de Libra va a adquirir esas cualidades, esa necesidad de el acercamiento al otro, del ser reconocido a través del otro, del poder transmitir sus ideas, pues, intercambiar sus ideas con el otro. Eh, la importancia de eso, independientemente del planeta que sea. De, claro está que de acuerdo a la característica del planeta va a haber obviamente unas particularidades en cómo se va a expresar esa energía. Seguimos entonces con el signo de Acuario, el tercer signo de aire, que pertenece a la cruz fija. Recordemos cómo la energía de la cruz fija es una energía mucho más de consolidación, es una energía que difícilmente cambia en un momento dado, que da una tendencia a que las cosas se prolonguen en el tiempo, más sin embargo el hecho de ser la regencia de Urano, de Saturno, da una cualidad un poco impredecible a Acuario. Es decir, en este caso, en este ejemplo de la luna de la carta de Lady Diana en Acuario, nos va a mostrar cómo hay una cualidad impredecible en ella, en las reacciones, eh, que no necesariamente es lo que se espera, por la regencia misma del signo de Acuario. La necesidad enorme de la comunicación, también un sentido humanitario muy grande, un sentido de humanidad importante, pero una enorme necesidad de independencia emocional, porque la luna en Acuario tiende a ser más bien mental, no tanto emocional, sino más con una necesidad de poder entender o comprender lo que siente, de poderlo también expresar. Aquí la palabra libertad es muy importante, es la necesidad de poder expresar su pensamiento y de que emocionalmente también se pueda sentir libre. En este caso, no fue tan fácil esa libertad para ella desde el punto de vista
de su yo emocional. El libre, en Acuario, el signo fijo, que es lo que está en el fondo, la persona no busca propiamente socializar sus sentimientos, sino precisamente buscar una seguridad. Y en Acuario se abstrae, por eso tú hablas de la libertad. Entonces, ¿qué pasa? La interacción con el entorno puede ser vista de manera emocional como una interferencia, las opiniones, como es aire, tanta comunicación y tanta opinión del entorno puede afectar a la persona, pero la misma persona también con los signos en Acuario sin darse cuenta se aísla y en este caso emocionalmente esa búsqueda de la libertad también puede representar por esa seguridad, por esa inmunidad que está buscando, puede representar un aislamiento y tenemos muchos casos de planetas en el signo de Acuario donde la persona se distancia de los demás y es bastante incómodo tener que vérselas con el entorno porque lo que menos quiere el signo de Acuario es mezclarse con otros, sino encontrarse en un lugar o en un espacio con aquellos o aquel que tiene o aquella que tiene una sintonía, en este caso la luna emocional con la persona. Entonces eso genera una dificultad para complacer a todo el mundo, para que todo el mundo intervenga. Es el aire en Acuario funciona como una libertad de pensamiento y esa misma palabra libertad que la patrocina Acuario, el regente de Acuario que es Urano, que es ser diferente, estar en otro espacio, estar mirando el futuro, no es mezclarse con todo el mundo como ocurre en Libra o en Géminis, sino más bien crear un mundo especial para su ser y al igual se corre un riesgo de que sea un mundo muy solitario. A la luna en Acuario se le llama el síndrome de la princesita, es como una persona metida en un castillo de cristal aislada del mundo. También hay que mirar eso. Eso lo vimos cuando observamos en una de las clases anteriores la correspondencia con la integración del signo que está al frente o el complemento para poder darle salida a lo que representa. Entonces son tres tipos de aire. El aire de Géminis, que es muy empático, muy social, muy interactivo, muy adaptativo al entorno, muy comunicativo para todos. El aire de Libra, que es un emprendedor de ideas, que se echa como la fuerza del liderazgo de esas ideas y también es amplio, empático hacia muchos. Y el aire de Acuario, que busca en el futuro o en un mundo más ideal, pero también más exclusivo, para crear unas condiciones que le permitan expresar su intimidad, en este caso de la luna. Ujú. Es el elemento aire fijo o Acuario que se abstrae, busca un espacio pequeño o para sí, o un espacio único que no tenga la interferencia del entorno. Ok, muy bien. Entonces pasamos ahora, después de ver estos tres signos de aire, a integrar lo que son los planetas en signos de agua, entendiendo que el elemento agua tiene de por sí una cualidad emocional, son predominantemente emocionales, una enorme cualidad psíquica. Y todos los signos entonces de agua en general son de una cualidad como lo representa el elemento agua en la carta y es como el de las emociones. Sin embargo, son diferentes tipos de emocionalidad. En el caso de cáncer, que es un signo cardinal, va a haber una enorme necesidad de vínculo emocional, una enorme variabilidad en esas emociones, una fluctuación grande por la regencia de la luna. Va a haber una enorme necesidad de empatía y de sentirse contenido, como esa particularidad, diríamos, o necesidad de estar en un nido o de formar parte de un nido. En el caso de Escorpio, que es un agua fija y es un agua que nos permite conectar con una, diríamos, cualidad de sombra importante o de intensidad en las emociones, va a haber una enorme intensidad en esa agua, caracterizada por la profundidad, la necesidad de
ir realmente al fondo de las cosas, de escudriñar profundamente, de conocer un más allá profundo en términos de lo que pueda estar sutilmente escondido o detrás de. También da una capacidad de, diríamos, esta intensidad le da una cualidad de pasión fuerte, intensa en lo que hace, en las cosas y en sus propias emociones. Y hay una enorme dificultad para la pérdida, aun cuando las enseñanzas de Escorpio van a tener que ver profundamente con procesos de transformación en un agua que es como el agua quieta, pantanosa, que necesita sacar ese loto de la belleza interior después de profundizar enormemente en sí mismo. Y en el Sí. caso de Pisces, pues el tema de la sensibilidad compasiva, la profundidad y la espiritualidad psíquica, la parte espiritual y psíquica. Cuando hablamos del elemento agua, estamos hablando del mundo emocional. Y el mundo emocional tiene varias facetas. Y visto desde la psicología astrológica, la energía cardinal emocional, o sea, el poder de las emociones se manifiesta en Cáncer, no como emociones que se guardan, sino que tienen una gran agitación y una gran necesidad de ser liberadas de alguna manera. Entonces eso puede ser una emoción que aglutina, que mueve, que moviliza a la persona o que estalla de manera compulsiva, pero no se va a quedar hacia adentro, sino que el agua, aunque siente, cuando hablamos del agua hablamos de lo que sentimos, primero sentimos y vamos hacia adentro. En el caso del signo de Cáncer, va a salir, se va a manifestar. Puede ser a través de una emoción muy intensa o movilizando una comunicación, si es Mercurio o Marte, una acción muy intensamente cargada de emociones, pero va a salir, va a movilizar. Acuérdense que lo cardinal moviliza. En el caso de Escorpio, que es energía fija, que busca la estabilidad, entonces el agua es la seguridad emocional. Y por eso se habla de la pasión de Escorpio, que es la pasión, una fuerza fija que hace que la persona se vuelva obstinada incluso o muy determinada, muy fija en la dirección que se propone, porque es un agua, es un mundo emocional que busca la seguridad y al buscar la seguridad se vuelve profundo, pasional, compulsivo. Entonces aquí cuando hay una catarsis o una dificultad no va a explotar propiamente hacia afuera, sino se puede bloquear la emoción, lo cual no quiere decir que la persona no sienta intensamente, todo lo contrario, al estar la pasión y ser energía fija, es demasiado intenso el sentimiento. Eso no significa que no libere y no exprese emociones, sino que estamos viendo el cómo opera. ¿Qué busca Escorpio? La seguridad emocional. Y esa seguridad puede ir de estados muy agradables o estados muy compulsivos, incluso desgarradores profundos. Y en Pisces, que es la energía mutable, busca esa comunión, esa empatía. Los signos mutables siempre están haciendo eso, una comunicación. Y observen que los signos mutables, todos los signos mutables son dobles. Piscis, Virgo, Géminis, Sagitario, hacen de puente, hacen de conexión. Entonces buscan empatizar, son demasiado abiertos. Y en Piscis la persona sufre por amor. Los planetas en Piscis se movilizan desde la compasión, el idealismo, el querer hacer algo por los otros, porque es la empatía mutable, es la conexión, pero también se puede diluir en esas experiencias que vienen a través de los demás. Estas claves o estas, digamos, orientaciones más bien, o tics, por decirlo alguna, tips, perdón, que son como algunas pequeñas semillitas, solamente ténganlas en cuenta para que ustedes observen en sí mismos y en las personas o en las cartas que están trabajando, cómo es que funciona, cómo es que esa persona moviliza sus cualidades que son los planetas. Bien, entonces vamos a comenzar por Cáncer, signo cardinal, como decía Martín, elemento agua, es decir, es un signo que va a generar una cualidad emocional intensa, fuerte, extrovertida,
pero a su vez también muy variable por la regencia de la luna, recordemos. Entonces son personas que pueden tener en un momento dado un estado tranquilo, apacible, y en otro momento pueden estar completamente tristes, deprimidas. Hay una enorme variabilidad y hay una enorme necesidad de contención, de abrigo. Estas personas necesitan de un nido, de poder sentirse cobijadas por un nido, protegidas por un nido, como esa cualidad lunar que es como esa remembranza de ese niño que necesita el abrazo, que necesita la contención. Son signos, los planetas que están allí se tiñen de una cualidad maternal, de una cualidad que cuida del otro, que le gusta ser empático hacia otros, precisamente por esa necesidad de ser a su vez acogidos también por los otros. Todo lo que se expresa en este caso, en el caso de Frida Kahlo, está teñido de una intensa cualidad emocional, de una fuerte cualidad emocional. Y acá no solamente está el Sol en su carta, sino tenemos a Neptuno, a Júpiter. Y eso hace que esta cualidad canceriana sea supremamente intensa. Entonces, el mundo emocional, en este caso, era muy marcado, muy fuertemente definido en ella. Si hay cambios de humor, Cáncer está regido por la luna, que son el arquetipo de nuestras emociones, de las emociones personales, y en Cáncer las emociones colectivas que hay en una comunidad o en una familia o en un grupo. Y la vitalidad y la energía creativa de los planetas que están en Cáncer va a estar teñida de esas intensidades del momento. Los que han podido observar la biografía de Frida Kahlo, que se la recomendamos, un buen método de estudio es mirar biografías y mirar las cartas de las personas, o leer biografías, o observar en el comportamiento y mirar la carta. Eso nos enseña la astrología viva, que son las vidas de los seres humanos, nos enseñan más astrología que los libros. Y a la vez necesitamos hacerlo con mucho respeto y tratando de abstraer, o tratando no, abstrayendo nuestras ideas y creencias religiosas, políticas, para poder ver qué es lo que se manifiesta ahí, independiente del grado de perfección o no perfección que ese comportamiento manifieste. Entonces esa energía vital, como en el caso del sol, va a variar por estados emocionales muy intensos, porque el agua cardinal es muy intensa, pero también se va a manifestar hacia afuera, en este caso a través de su creatividad, de su vida afectiva, de su vida sexual. Por eso les invitamos, miren la película y ustedes pueden, o las películas o los documentales que hay, pueden entender cómo era ese drama de su vida y cómo ese drama se manifiesta a través de múltiples facetas de sus emociones a través del arte. Y hay una necesidad como de ser, como tú decías, Adiela, como un niño que está o niña protegido, pero que sea el centro de todos, porque esa es la energía cardinal, como que yo movilizo a los demás, pero necesito también que los demás me reconozcan. Esa es la energía cardinal, hay un poder emocional. Cáncer cardinal, agua es poder emocional. ¿Cómo usa esa persona el poder emocional? Es para la conciencia de cada uno que lo observa. ¿Cómo moviliza sus emociones o cómo lo movilizan de una manera intensa? Por consiguiente, esa necesidad de contención los lleva a tener una fuerte conexión con el tema de familia o el colectivo, ya sea la familia de origen o la familia que construyan, por esa, justamente por esa cualidad maternal también, como tener el escenario donde puedan expresar esa capacidad maternal, esa cualidad maternal. Y la cualidad empática también es igualmente con esa necesidad de ser visto empáticamente, afectiva y emocionalmente. Bien, vamos entonces con el siguiente signo,
signo de la cruz fija, Escorpio, elemento agua. Un agua completamente distinta, como les decíamos hace un momento, un agua de una enorme intensidad, de una enorme profundidad y de una enorme necesidad de ir al fondo y al origen mismo de las cosas. En todos son muy profundos y hay un enorme mundo interior y de alguna manera también una cualidad psíquica profunda en el caso de Escorpio. En este caso utilizamos el ejemplo del Sol en Escorpio de Marie Curie, una científica ganadora de 2 premios Nobel por justamente esa capacidad tan profunda de ir a lo profundo de la materia, en el caso de ella, a reconocer que se podía mirar más allá de lo sólido y es poder descubrir a través de los rayos X que se podía permear la materia, que la materia no necesariamente era sólida, sino que también podía darse la posibilidad de ver incluso dentro de eso. Es una cualidad tremendamente escorpiana, esa posibilidad de mostrar al mundo que hay una gran profundidad en lo que existe, en las cosas. La mirada de Escorpio, una mirada penetrante, profunda, solamente eso habla mucho de esa necesidad de indagar profundamente y esa tendencia al misterio. La, la, Incluso las personas, en este caso Sol en Escorpio, hablando de las personas con el Sol en Escorpio, hay una enorme curiosidad también de mirar temas esotéricos o profundos o desconocidos, cosas que muestren un misterio de la existencia. El miedo a perder el control que aparece en Escorpio e incluso la paranoia en algunos casos se relaciona con la energía fija, que es la búsqueda de seguridad. Entonces la necesidad de seguridad en Escorpio, que es agua, se va hacia adentro y eso hace que la persona intente controlarse para no mostrar, por ejemplo, su vulnerabilidad ante los demás o necesitando mucha seguridad, buscando que nada altere su estabilidad, puede empezar a ver enemigos donde no los hay. Eso es una de las, todos los signos tienen una parte que hay que elaborar. Recordemos que los signos son herencias de la conciencia colectiva, del inconsciente colectivo. Y cuando Saturno, por ejemplo, está ahí, la persona a veces es férrea con sus emociones, se pone como unas limitaciones muy grandes, pero también implica una disciplina. Saturno tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con la planeación. Una disciplina muy férrea, inquebrantable, indomable, que no se desvía a la persona de 1 milímetro de lo que quiere conseguir, motivado por una pasión intensa que le permite superar cualquier fracaso. Y a la vez esa férrea disciplina puede implicar como una especie de automutilación de las emociones, una frialdad incluso, como una forma de no me puedo permitir más cosas porque estoy en esta dirección y me va a sacar. Esto simplemente es para observar cómo en este caso de Marie Curie ella toma una determinación, consagrar su vida hasta la muerte, porque ella muere producto de cómo los rayos X le van haciendo daño y le van generando daño en sus tejidos, en sus huesos, porque ella quien lo descubre junto a su esposo muere y ella no se vuelve a casar, sino su pasión y su dedicación es la investigación científica hasta la muerte. Eso habla de una firme determinación inquebrantable, pero también habla de una anulación de una parte del mundo de los sentimientos que solamente estarían dirigidos a lo que le satisface a la persona, pero la otra parte queda como desconocida. Por eso se habla de los deseos compulsivos o las obsesiones. No estamos hablando de que sea ni bueno ni malo, simplemente hay una obsesión con conseguir una seguridad, en enfocar su energía emocional en Escorpio en algo que dé certeza. Y si no da certeza o seguridad, pues va a aparecer esa tendencia a la paranoia. Entonces habla Escorpio del poder emocional, porque es el signo de Plutón y de Marte, poder que moviliza las emociones en búsqueda de una estabilidad, de una seguridad y una profundización
en esa búsqueda intensa que se propone lo que hay en Escorpio. Esa intensidad lo lleva a construir por su regencia de Marte y de Plutón eh, relaciones muy profundas con una enorme intensidad emocional, una enorme intensidad, una tendencia a que haya una enorme intensidad sexual, un apego muy fuerte en el área de las relaciones con un miedo profundo al cambio en ellas que, lo, que le genera una enorme dificultad para el cambio en un momento dado, más sin embargo con estas regencias no hay otra alternativa y es que los planetas que están en Escorpio vienen con una prueba de transformación, de muerte, de nacimiento muy, muy grandes, donde justamente se enfrenta el tema de la muerte, el tema de los cambios y de la ciclicidad de la vida, de la impermanencia total. Lo que sucede justamente en el caso de Marie Curie, que pierde a su esposo aún siendo él muy joven y estando en la plenitud de la vida, ella vive esa prueba eh, de la pérdida que hace que justamente tenga ella que superar de alguna manera con un intenso dolor muy, muy cerrado. Usualmente los Escorpio no muestran tanto afuera las emociones, son emociones que están muy en el interior, muy en la profundidad de ellos, pero que no por eso no son vividos de una manera muy intensa. Bien, vamos entonces con el último signo de agua mutable, Piscis. Como vemos, al ser cruz mutable, ya hay una cualidad que le imprime al agua una cualidad, diríamos, relacional, una cualidad donde es muy importante el vínculo, la comunicación. Recordemos que en el caso de cruz mutable hay una enorme necesidad de conexión con el otro. Consiguiente, en el caso de Pisces hay una enorme sensibilidad, una enorme cualidad psíquica, pero que está enfocada muy al sentir. Y no solamente es el sentir propio, sino el poder tener la capacidad de que ese sentimiento se pueda percibir sutilmente en el otro, se pueda sentir, ser sensible al sentimiento del otro. Esta cualidad mutable le da esa posibilidad que genera una enorme cualidad, diríamos, empática y también una enorme cualidad sanadora, una enorme cualidad terapéutica, diría yo, para poder de alguna manera conectar con el dolor del otro. Entonces hay una gran capacidad compasiva, empática, vulnerable, un mundo interior caótico realmente no es simple. Hay como en el mar profundo hay todo tipo de tormenta y esta es el agua del mar adentro y del mar donde en el fondo no se puede ver la superficie, pero en el fondo pasan muchas cosas que no son reconocidas, no son vistas a simple vista. El principio curativo y sanador que hay en Pisces está motivado por la capacidad de adaptación, de empatía que está en la cruz mutable y en el agua, el sentimiento. Entonces, esa cualidad curativa, sanadora y compasiva hace que los planetas en Pisces se orienten en dos sentidos, hacia adentro, el agua va hacia adentro, las emociones, el sentir profundo, el sentir la sutileza, incluso se va hacia adentro, se queda en ese mundo de fantasía, en ese mundo de imaginación que no necesariamente ocurre afuera, y a la vez trata de hacer o de motivarse para movilizarse y ayudar al necesitado o lo que observe en su entorno que requiera ser tenido en cuenta y poder curar o ayudar. Esa es una de las habilidades que hay en Piscis. Al ser una energía mutable, agua es como el agua que se echa en un vaso y tiene la forma del vaso, pero la misma agua se puede echar
en un recipiente cuadrado y coge la forma cuadrada y luego si se riega en el piso se esparce y cambia la forma. Ese mundo emocional es muy maleable, demasiado maleable y sobre todo cuando el sol está ahí la persona necesita que se le reconozca esa sensibilidad que necesariamente los demás no ven. Entonces es bueno, por ejemplo, que los signos, los planetas que están en el signo de Piscis, con esa capacidad soñadora, con esa empatía y sintonía en su interior con respecto a las circunstancias que ocurren afuera, es bueno que encuentren una manera constructiva de que esas emociones salgan. Por eso colocamos el caso de Gabriel García Márquez. Es muy conocida su obra literaria por un estilo que él desarrolló que se llama el realismo mágico. Es muy esa energía de Piscis, un mundo mágico que él sentía desde niño, desde que nació allá en Aracataca, en la costa colombiana, en un pueblo muy pequeño, viviendo ese entorno social, esa mezcla de razas, ese ámbito aquí del trópico y el amor de sus mujeres, como él mismo dice, de su mamá, de su tía, de su gente cercana. Ese mundo rico interior y esa alta sensibilidad necesita salir de alguna manera y ser puesto de una manera curativa o como el agua también nos lo muestra, estética, a través de algo que sea bonito o bello. Por eso encontramos en el Piscis esa capacidad existencial sanadora, generosa, empática. En el caso de García Márquez fue a través de la literatura, pero no solo la literatura, él me dio en muchas partes del mundo para tratar de generar acercamientos en las relaciones humanas en el campo político, diferentes líderes políticos con diferentes ideas, él hacía de mediador. Eso es el signo mutable, hace de medio, de puente, y también es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. En Piscis se dice que hay una parte mirando al cielo, al alma, a lo trascendente, y otra parte mirando lo que pasa aquí en la tierra. Es unir la tierra y el cielo. Entonces estas fuerzas en Piscis están muy teñidas en su necesidad de expresarse de esos sentimientos profundos, y es muy bueno que los planetas en Piscis se puedan expresar, según el planeta que sea, pueda expresarse a través de algo. Cuando hablábamos de los signos complementarios, al frente de Piscis está Virgo, que es la tierra, que dice algo práctico, algo útil, porque si no, el agua de Piscis se puede confundir en el mar de las emociones, en unas abstracciones que no necesariamente el entorno tiene por qué ser consciente ni ver, pero que estas fuerzas en Piscis sienten profundamente y se pueden sentir muy mal porque el entorno no se da cuenta o no las ve o no las reconoce. Entonces, es bueno que se encuentre una manera de que esa riqueza, intensidad mutable, mutable significa que es capaz de captar muchas emociones, un gran espectro de emociones, pueda tener una salida sanadora, curativa, empática, y que se convierta en algo liberador y no en una confusión de emociones caótica, porque también en todos los signos tenemos dos facetas, y en Piscis es el caos de las emociones y el confundirse y perderse en ese mundo. Por eso hablamos de que en Piscis hay un místico, una persona altamente mística, aunque sea un ateo o agnóstico, no tiene nada que ver con las creencias, tiene una fuerte conexión con el sentido de la vida, según su entorno y su ámbito de acción. Así es. Bien, y aquí entonces podemos ver esas enormes diferencias entre los tres signos, todos de agua. Cáncer, una cualidad empática desde esa necesidad de contención, esa variabilidad en las emociones, esa necesidad de ser reconocido en su aspecto emocional. Escorpio, agua fija, con una enorme necesidad de intensidad de profundizar. Es como si la fijeza le permitiera enfocar la energía en un punto hasta llegar a la profundidad de sí mismo o de las cosas. Y en el caso del agua mutable Piscis, una cualidad emocional que se abre empáticamente, compasivamente hacia otros y que tiene un mundo imaginario supremamente rico por esa cualidad neptuniana de Piscis, donde incluso a veces puede haber situaciones en las que
esa cualidad hace que la persona pueda evadir en un momento dado la realidad o quedarle difícil conectar con esta realidad terrestre. Entonces son tres cualidades muy distintas del agua y de la misma manera los planetas que estén allí se van a ver, diríamos, vestidos de esa energía, de esa conciencia, de esas características de cada uno de las cualidades del signo. Los invitamos entonces, como ya recorrimos los 12 signos, los invitamos a que ustedes miren sus planetas en los signos, tomen conciencia de cómo los viven. Y lo que les hemos dicho no es todo. Nadie ha dicho la última palabra en la astrología, menos nosotros. Solamente estamos dando unas pequeñas puntadas, luces, estímulos para que ustedes puedan desarrollar sus observaciones. Aquí no podemos hablar de cosas deterministas, sino observación. Hemos observado esto, pero ustedes también pueden observar otras sutilezas, otros matices y sobre todo pueden darse cuenta de capacidades que les sean útiles para desbloquearse o para liberar capacidades que están allá latentes en su interior. Entonces los invitamos a que sigamos en este proceso. Pueden bajar los libros del sitio api-en la mitad ediciones.com de manera gratuita y de manera legal. Allí están todos los libros del método Huber, no solamente todos los libros que se escribieron traducidos al español, sino que hay muchos documentos, seminarios transcritos, literatura, escritos inéditos de Bruno, Luis y Michael Huber. Todo eso está disponible en sus manos. Y el programa que les sirve para hacer esta información, para poder plasmar esta técnica Huber, porque son programas especializados, lo bajan gratuitamente también de un sitio que es AstroNext, con X solamente, sin T, AstroNext. Así se llama el programa, lo descargan y pueden sacar las cartas. Los invitamos para dentro de 8 días en este proceso de conciencia colectiva, de autoconocimiento, de sembrar una nueva humanidad con más conciencia, con más reconocimiento de lo que somos y la más libertad interna de poder manifestar estas capacidades que cada uno de nosotros tiene. Dense el permiso de empezar a observar cómo se pueden ir interpretando los planetas en los signos con cartas de conocidos. Permítanse hacer el ejercicio, ya hay elementos para que lo puedan empezar a realizar. Nos esperamos entonces el próximo martes. Un abrazo gigante para todos. Un abrazo y bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto.